Masejet Sanedrin Daf Kufjet Amud Alef 108a, pero comenzamos las últimas 5 líneas del Daf anterior. En la Mishnah anterior mencionamos 7 individuos, entre ellos 3 reyes y 4 personas comunes, que no tienen Helek Olam Haba, que no tienen parte en el mundo venidero. La Mishnah a continuación nos habla sobre grupos de personas, sobre generaciones que no tienen Helek Olam Haba, que no tienen parte en el mundo venidero. Dice la Mishnah: Dor hamabul en Helek Olam Haba, venomdim badin, sheneemar lo yadun ruhi ba'adam leolam, lo din velo ruach. La Mishnah nos comienza hablando sobre la generación del Mabul, la generación del diluvio, de Noah. Nos dice la Mishnah, la generación del diluvio, que murieron todos en el diluvio, menos Noah y su familia, toda esa generación que murieron no tienen parte en el mundo venidero. ¿Por qué? Por todo lo malo que hacían. Por otro lado, nos dice la Mishnah, no obstante no tienen parte en el mundo venidero, pero cuando llegue la resurrección de los muertos, que ahí que pasa, los tzadikim van a resucitar y los reshaim los van a volver a juzgar y castigar, a esta generación no los van a volver a juzgar y castigar, ¿sí? No obstante no tienen parte del mundo venidero, pero no los van a volver a juzgar en el momento de la resurrección de los muertos, que ese momento de la resurrección de los muertos es un momento previo al mundo venidero, ¿sí? ¿Y dónde se aprende esto? Del pasuk en Bereshit 6.3, que dice Lo yadon ruhi ba'adam leolam, ¿sí? ¿Qué es lo yadon? Din, lo din. ¿Qué es din? Que el día previo a Olam Haba, el día previo al mundo venidero, o sea, el momento de la resurrección de los muertos, lo yadon, no van a, la generación esta, está escrito en Bereshit 6.3, o sea, de Noah, del diluvio, no van a ser juzgados, ¿sí? Y así dice lo yadon. Y por otro lado dice rují. ¿Qué significa rují? Que por otro lado no van a tener el espíritu después con los tzadikim, o sea, por otro lado, no, por un lado no van a estar juzgados, pero por otro lado tampoco van a estar con los tzadikim en el mundo venidero posteriormente a ese momento. Ok. Seguimos. Dor haflagá, que en verdad hay gente que lee Dor apalagá, ¿sí? En la Helek Olam Haba sheneemar vayafetz Hashem otam misham al pnei kol haaretz uchtiv umisham mefitzam vayafetz Hashem otam ba'olam hazeh umisham mefitzam Hashem la'olam haba. Hay otra generación, otro grupo de personas que no tienen parte del mundo venidero. ¿Qué generación? La generación de Dor HaPalagá. ¿Qué generación es esa? La generación de la dispersión, muy bien, que la generación en la cual construyeron la Torre de Babel, ¿sí? Esos no tienen parte del mundo venidero. ¿De dónde aprendemos eso? Porque el pasuk dice que Hashem los dispersó a ellos de la faz de la tierra. Y después vuelve y dice el pasuk que le sigue, Umisham efitzam, y de ahí los dispersó. ¿Por qué 2 veces? Para decirte que los dispersó de la faz de la tierra, en el Olam Hazeh, y también del Olam Haba los sacó. Seguimos. Anshe Sedom elaim Helek Olam Haba sheneemar ve'anshe Sedom ra'im ve'hataim l'Hashem me'od. רעים בעולם הזה וחטאים לעולם הבא, אבל עומדים בדין. רבי נחמיה אומר, bueno, expliquemos esta parte, ahorita seguimos. Anshe Sedom, las personas de los habitantes de Sodoma, de Sedom, ¿sí? No tienen parte en el mundo venidero, como dice el pasuk en Bereshit 13:13, de Anshe Sedom, Ra'im ve'hataim, malos y pecadores, porque está como que repetitivo. ¿Qué significa eso? Ra'im en este mundo y pecadores en el mundo venidero, o sea que no van a tener ni en este mundo ni en el mundo venidero parte. Pero, a diferencia de la generación del diluvio, que por otro lado en la generación del diluvio no van a pararse para ser juzgados en el momento de la resurrección de los muertos, ellos, Anshe Sedom, sí van a pararse para ser juzgados y ser castigados nuevamente en el momento de la resurrección de los muertos. רבי נחמיה אומר, אלו ואלו אין עומדים בדין, שנאמר, על כן לא יקומו רשעים במשפט וחטאים בעדת צדיקים. על כן לא יקומו רשעים במשפט, זה דור המבול. וחטאים בעדת צדיקים, אלו אנשי סדום. אמרו לו, אינם עומדים בעדת צדיקים, אבל עומדים בעדת רשעים. Rabbi Nehemia viene y discute con lo que dijimos antes y dice, no,
ya sea la generación de diluvio y las personas de Sedom, ambos está de acuerdo de que no tienen parte en el mundo venidero, pero ambos no van a ser levantados para ser juzgados nuevamente en el momento de la resurrección de los muertos. A diferencia de Tanakama, que dijo que así es en Dora Mabul, pero en Anshe Sedom sí van a ser juzgados, Rabbi Nehemia dice, no hay diferencia. También en Anshe Sedom no van a ser juzgados nuevamente en el momento de la resurrección de los muertos. ¿Y en qué se basa esto? ¿En qué se basa Rabbi Nehemia? En el pasuk en Teirim, en el Salmo primero, versículo 5. Dice el pasuk, ¿qué lo yakumu reshaim bamishpat bachataim badat tzadikim? ¿Qué significa este pasuk? ¿Qué lo yakumu reshaim bamishpat? Se refiere Dora Mabul, ¿sí? Lo yakumu reshaim. ¿Y por qué se refiere a Dora Mabul? Porque respecto a Dora Mabul está escrito Ve'er Hashem ki rabat ra'at Adam, ra'at, ¿sí? Reshaim, muy bien. Y al final del pasuk bachataim badat tzadikim se refiere que ¿qué? ¿Quién es qué personas? Sedom, que se llaman Hataim, como dice el pasuk, Vanshe Sedom Raim ve Hataim, ¿sí? Entonces el pasuk básicamente está diciendo que ¿qué? Otra vez repito el pasuk, al ken lo yakumu reshaim bamishpat ve Hataim badat tzadikim, no van a levantarse los reshaim bamishpat, refiriéndose a la generación del diluvio, y tampoco Hataim Badat Tzadikim, refiriéndose a Anshe Sedom. Entonces, en esto se basa Rabbi Nehemia para decirte que ambas clases de personas, ambos grupos, no van a ser levantados en el momento de la resurrección de los muertos para ser juzgados nuevamente. Y le dijeron Jajamim, ¿qué va a hacer Jajamim con esta prueba? Jajamim, ¿qué van a responder? Le dijeron Jajamim a Rabbi Nehemia, no. De este pasuk, en la segunda parte, que se refiere a quién? A Anshe Sedom. ¿Cuál es la segunda parte? Vehataim ba'adat tzadikim, dice. ¿Y qué te viene a decir? Sí, efectivamente, los Anshe Sedom no se van a levantar para el juicio para estar junto con los tzadikim. Eso es lo que se refiere. Pero sí se van a levantar para el juicio para estar en el grupo de ¿quién? De los Reshaim. De tal forma que ellos sí, Anshe Sedom, sí van a levantarse en el momento de la resurrección de los muertos para juzgarlos y colocarlos en el lado de los Reshaim. Así responde Jajamín para que no haya prueba en contra de él. Seguimos. מרגלים אין להם חלק לעולם הבא שנאמר וימותו האנשים מוצאי דיבת הארץ רעה ומגפה לפני השם וימותו בעולם הזה ומגפה לעולם הבא. El próximo grupo de personas son los espías que mandó Moshe para espiar la tierra de Kenan, la tierra de Israel. No tienen parte del mundo venido. ¿De dónde aprendemos? Porque en Bamidbar 14:77 está escrito וימותו האנשים Motzedi Bataretz Bamagefa Lifnei Hashem. Vayamutu es que murieron en este mundo. Bamagefa en la pandemia, epidemia de qué? Mundo venidero. O sea que perdieron este mundo y el mundo venidero. Dor Hamidbar en la Mejel Ba Benom Din Badin Sheneemar Bamidbar Azei Tamu Vesham Yamutu. Dibra Rabbi Akiva Rabbi Eliezer Omer Aleem Omer Isfuli Hasida y Corte Beriti Alezabach. Ahorita la Mishnah nos habla sobre la generación que estaba en el desierto. Antes a esto nos habló sobre quién, sobre los espías en específico. Ahorita nos habla sobre la generación que estuvo, la generación de esa época, que también ellos no van a tener que, según Rabbi Akiva, según Rabbi Akiva no van a tener parte del mundo venidero. Y tampoco se van a levantar en el momento del juicio. O sea, por un lado no van a tener Haganah, por otro lado no lo van a volver a castigar en el momento del juicio y la resurrección de los muertos. ¿En qué se basa esto? En el pasuk, ahí en Bamidbar, que dice Bamidbar es de Itamu Vesham Yamutu. Ahí se exterminarán y ahí morirán. ¿Qué significa? Está como que repetido. Itamu, o sea, se van a acabar, se van a exterminar. ¿En dónde? Olam Hazeh, Yamutu del Olam Haba. Así opina Rabbi Akiva. Sin embargo, Rabbi Eliezer dice no. Sobre esta generación, ¿o qué generación? Del desierto, Dora Midbar. Está escrito en el Salmo 50, versículo 5, Isfuli Hasidai Korete Beriti Alezebach. ¿Sí? Hashem dice, reúne para mí a mis devotos. ¿Refiriéndose a quién? A los de Dora Midbar. ¿Sí? Entonces de aquí aprendemos que efectivamente al final, que el hecho que Hashem dice, reúne para mí, es que al final reúne conmigo. O sea, dice Hashem. O sea que al final sí van a tener que Hailek Leolam Abba. Entonces Rabbi Eliezer discute con Rabbi Akiva sobre esto. Sigue diciendo la Mishnah, Dat Korajenati Dala Alot, Shene Emar, Batejaz Aleem Haaretz, Baolam Hazeh, Vayodum Mitoch HaKal Olam Abba, Dibra Rabbi Akiva Rabbi Eliezer Omer, Aleem Omer,
Hashem emito mehaye, morit sheol, vayal. ¿Qué pasa respecto a Adat Korach? La congregación de Korach. Dice la Mishnah, nunca va a subir de la tierra en la cual fueron tragados. ¿Por qué? Porque no tienen Halek, no tienen parte en el mundo venidero. Así opina Tanakama, o mejor dicho Rabbi Akiva. ¿Y en qué se basa? En el versículo Bamidbar 16:33, dice el pasuk Vatehas alehem haaretz vayovedu mitoch hakal. Está repetido. Vatehas alehem haaretz, que la tierra los cubrió y se exterminaron de la congregación. Obviamente, si la tierra los cubrió, pues se exterminaron de la congregación. Está repetido. Esas dos lenguajes para decirte que Olam Hazeh los tapó la tierra en este mundo y vayovedu mitoch hakal, y fueron exterminados de la congregación también de él en el mundo venidero. Así opina Rabbi Akiva. Sin embargo, Rabbi Eliezer dice no. Shemuel tomo 1, capítulo 2, versículo 6 dice: Morit Sheol vayal, que Hashem mata y revive. Mete a alguien al Sheol, que es Sheol, al Geinom, y después lo sube. ¿A quién se refiere esto? A Adat Korach, que los metió al Geinom, y nos dice el pasuk, vayal, los va a subir. Es por eso Rabbi Eliezer discute, dice no, también ellos tienen que, eventualmente van a tener Helek, parte en el mundo venidero. Ok, así nos dice la Mishnah. Bien, la Gemara nos dice lo siguiente. Tanu Rabbanan, Dor hamabul en la Imhay Olam Haba sheneemar vayimach et kol haikum asher al penei האדמה. vayimach et kol haikum בעולם הזה, וימחו מן הארץ העולם הבא. דברי רבי עקיבא, רבי יהודה בן בטרה אומר לא חיים ולא נידונים, שנאמר לא ידון רוחי באדם לעולם, לא דין ולא רוח. דבר אחר, לא ידון רוחי, שלא תהיה נשמתן חוזרת לנדנה. רבי מנחם רבי יוסי אומר, אפילו בשעה שהקדוש ברוך הוא מחזיר נשמות דברים מתים, נשמתם קשה להם בגיהינום, שנאמר, טהרו חשש תלדו קש, רוחכם אש תאכלכם. La Gemara nos trae una baraita que nos habla sobre el castigo que tuvo Dor HaMabul, que es el primer caso que mencionamos en la Mishnah, que es la generación de el diluvio del Mabul, en la época de Noah. Dice la baraita lo siguiente: la generación del diluvio no tienen parte del mundo venidero. ¿Y en qué me baso? Dice la baraita para decir eso. En Bereshit 7:23, que dice Vaimach et kol haikum asher al penei adama, vaimahu min haaretz. Se borró toda la existencia que estaba sobre la faz de la tierra y se borró de la tierra. Está repetido, se borró. Vaimahu, para decirte que no, Vaimach et kol haikum ba'olam hazeh, vaimahu min haaretz olam haba, que no tiene parte del mundo. Así dice Rabbi Akiva. Viene Rabbi Yonam ben Betera y dice, no obstante, no discute, como que agrega, no obstante, no van a levantarse, no va a haber Olam Haba, no van a levantarse en el momento de la resurrección de los muertos, no van a resucitar, pero tampoco que van a ser juzgados. ¿Sí? ¿Y en qué nos basamos? ¿En qué se basa Rabbi Yonam ben Betera para decir esto? En el mismo paso que mencionamos en la Mishnah, Bereshit 6:3, que está escrito, Lo yadon ruji ba'aretz leolam, que no van a tener ni din ni ruach. O sea, no van a tener din, o sea que no van a ser juzgados, y tampoco van a tener ruach, o sea, no van a tener espíritu en el Olam Haba, no van a tener parte en el Olam Haba. Otra explicación para este pasuk de Adon Ruji, dice la baraita, que sus almas, que el alma es el espíritu, el alma es el ruach, ¿sí? No va a regresar a su vaina, ¿sí? Como la espada, que regresa a la vaina, ¿sí? La vaina es donde va la espada, ¿sí? Entonces el alma no va a regresar a su lugar de origen. Eventualmente, ¿sí? No van a regresar a su cuerpo, al cuerpo, exactamente. ¿Por qué? Porque no van a ser meritosos de resurrección de los muertos, exactamente. Rabbi Menachem Rabbi Yossi dice que inclusive en el momento, en el tiempo que Kadosh Baruj Hu regresa las neshamot a los cadáveres, a los cuerpos, o sea, en el momento de la resurrección de los muertos, a Kadosh Baruj Hu regresa la Neshama, va a regresar la Neshama de esta generación de Dor HaMabul al cuerpo de ellos, pero la Neshama va a dañar y va a quemar al cuerpo de ellos por dentro. Como dice el pasuk respecto a Harita Yamim, Taru Hashash el Dukash Ruachem Eshtojalhem, o sea que el cuerpo va a ser como paja, ¿sí? Que es fácil de quemarse, y la Neshama, Ruachem, va a ser como fuego que va a quemar el cuerpo por adentro. Seguimos. La Gemara a continuación nos habla qué fue lo que causó el shritut. ¿Cómo se dice shritut? Los pecados
de la generación del diluvio. ¿Qué fue lo que causó que fueron tan pecadores? Dice la Gemara Tanu Rabbanan, Dor hamabul lo nitgau la bishvil tova sheishpia lahem HaKadosh Baruch Hu. ומה כתיב בהם? בתיהם שלום מפחד ולא שבט אלוהה עליהם, וכתיב שור ידבר ולא יעגיל, תפלט פרתו ולא תשקל, וכתיב ישלחו כצאן אביליהם וילדיהם ירקדון, וכתיב יישאו בתוף וכינור וישמחו לכל וכתיב יאכלו ימיהם בטוב ושניהם בנעימים, וכתיב וברגע שאול יחתו והיא גרמה שאמרו לאל סור ממנו ודעת דרכיך לא חפצנו, מה שדי כי נעבדנו, מה נועיל כי נפגע בו. אמרו כלום צדיקים אנו לא, כלום צריכים אנו לא, אלא לטיפה של גשמים, יש לנו נהרות ומעיינות שאנו מסתפקים מהם. אמר הקדוש ברוך הוא בטובה שהשפעתי להם, בה מכעיסים אותי ובה נידן אותם, שנאמר ואני הנני מביא את המבול מים. Seguimos un poco más. Rabbi Yossi אמר דור המבול נתגאו לה בשביל גלגל העין שדומה למים, שנאמר ויקחו להם נשים מכל אשר בחרו לפי כך דן אותם במים, שדומה לגלגל העין, שנאמר נפגעו כל מעיינות תהום רבה, מארובות השמיים נפתחו. Le meto una baraita que nos dice lo siguiente. La generación del diluvio, Dora Mabul, fueron arrogantes. ¿Y por qué fueron arrogantes? Por las bendiciones que Dios les dio. Por las bendiciones que Hashem les dio, se convirtieron arrogantes. ¿Qué pasó? Por la abundancia que Hashem les dio. ¿Qué pasó? Está escrito en Iyov 21:9, que está escrito sobre ellos que sus casas van a estar seguras de temor. O sea, no van a haber cosas, entidades negativas que los ataquen sobre Dora Mabul. Y no va a venir ninguna desgracia sobre ellos. Y el próximo pasuk dice que el toro va a embarazar a la vaca y el semen, o sea, va a tener relaciones con la vaca y le va a embarazar y el semen no va a salir, ¿sí? Y la vaca no va a abortar, ¿sí? Y después del próximo pasuk que a sus crías, ¿sí? Uno va a poder mandarlo a los hijos, ¿a dónde? Al campo sin guardarlos solos, van a estar seguros y van a estar bailando los niños sin problema y uno no va a tener que estar miedo que le pase algo a los niños. ¿Por qué? Porque los mazdikim, las entidades negativas, no los van a atacar como mencionamos antes. Y el próximo pasuk dice que va a haber ruido de cánticos y de violines y todo el mundo va a estar contento por los diferentes instrumentos que van a haber. Y otro pasuk dice que ellos van a acabar sus vidas con bondad y sus años placenteros van a tenerlos. Y otro pasuk dice que cuando llegue el momento de la muerte, en un momento van a morir repentinamente. ¿Sin qué? Sin pasar por sufrimientos. Todas estas bendiciones tenía ¿quién? Dora Mabul. Y estas bendiciones fue lo que causó que le dijeron a Hashem, ¿sabes qué? ¿Para qué te necesitamos a ti, Hashem, si ya tenemos todas estas bendiciones? ¿Sí? ¿Para qué te necesitamos rezar? ¿Acaso te necesitamos a ti, a Kadosh Baruj Hu? Lo único que necesitamos de ti que es agua, lluvia. Pero también eso no necesitamos, porque tenemos ríos, tenemos manantiales, que podemos solucionar de ahí, podemos sacar de ahí. Dijo a Kadosh Baruj Hu, ¿qué? Ustedes están siendo arrogantes, están agarrando mis bendiciones que le di a ustedes por mi abundancia que yo les mandé, y con eso me están poniendo a mí de furia, se están metiendo conmigo. ¿Sabes qué? Ustedes están diciendo que el agua ustedes ya no lo necesitan, se metieron al final con el agua, ¿sí? Pues con eso yo le voy a hacer el juicio a ustedes. Y por eso que Hashem les mandó agua, diluvio. Otra explicación por qué fue el castigo con agua, dice Rabbi Yossi, la generación del Mabul. ¿Por qué fueron arrogantes? Por el ojo. Por el ojo por la bola del ojo que tenían. ¿Sí? Porque a través de eso ellos veían todas las bendiciones que tenían y todas las cosas buenas que tenían. ¿Sí? Entonces iban según lo que querían ellos, sus ojos. Tenían relaciones, intimidades, lo que sea, la robaban, como está escrito en el pasuk, Vaikhulaim Nashim Mikol Asher Baharu, inclusive tuvieron relaciones con mujeres ya casadas, ¿sí? Y por eso, ya que fueron atrás de sus deseos, detrás de sus ojos, por eso Kadosh Baruj Hu los juzgó con agua, porque es parecido ¿a qué? Al ojo. ¿En qué? Porque ambos, ¿sí? Salen agua
de ambos salen agua. Lágrima, muy bien. ¿Sí? Las aguas salen de un qué, o sea, porque de ambos, de un lugar pequeño sale agua. ¿Sí? Las aguas salen de los manantiales. Y por otro lado del ojo sale qué? Lágrimas. ¿Sí? Como dice el pasuk, Nifkeu kol ma'ayanot Rabbah barutu shamayim niftahu. Seguimos. Amar Rabbi Yohanan dora mabul berabba kilkelu uberabba nidonu. ברבה קלקלו שנאמר וירא השם כי רבה רעת האדם וברבה נידונו שנאמר נבקעו כל מעיינות תהום רבה. Dice la Gemara, después de que ya mencionamos cómo Akadosh Baruj Hu castigó al Dora Mabul, mitad keneged mitad, medida por medida, ¿sí? Dos explicaciones. La Gemara nos trae otra opinión al respecto. Dice Rabbi Yohanan, Dora Mabul se equivocaron en qué? Pecaron berrabá, en grande, ¿sí? Como dice el pasuk, vayar Hashem ki rabba ra'at ha'adam, mucho, grande. Entonces efectivamente fueron juzgados también en grande, medida por medida, como dice el pasuk, nivkeu kol ma'ayanot tehom rabba, se abrieron todos los manantiales de las profundidades grandes, ¿sí? Mitad keneged mitad. Sigue diciendo la Gemara, Amar Rabbi Yohanan, sheloshan ishtairu mehem Beloa de Gader Behamete Beria Beaniar Bati de Biram. Dice la Gemara una observación. Si mencionamos de que mencionamos de que los manantiales se abrieron y salieron las aguas, ¿sí? Y esas aguas eran ¿qué? Eran calientes. Dice Rabbi Yohanan, 3 de todos esos manantiales se mantuvieron abiertos, ¿sí? Se mantuvieron abiertos y no se cerraron hasta hoy en día. ¿Cuáles son esos 3? Beloa de Gader, Hamet Iberia, ¿sí? Que son aguas calientes termales, y Eniar Rabbati de Biram, el manantial grande del de la ciudad llamada Biram. Esos 3 todavía, hasta hoy en día, están. Seguimos. כי השחית כל בשר את דרכו על הארץ, אמר רבי יוחנן מלמד שהרביע בהמה על חיה וחיה על בהמה והכל על אדם ואדם על הכל. Amar Rabbi Abar Kana Bekulam Hazru Hot Mitushlami. La Gemara nos menciona diferentes tipos de pecados, nos sigue mencionando diferentes tipos de pecados que hizo que la generación del Mabul. Está escrito respecto a la generación del Mabul en Bereshit 6:12, que Ishchit Kol Basar et Darko al Aretz, toda carne había pervertido su camino sobre la tierra. Dice Rabbi Yohanan, ¿qué significa esto? Que las personas agarraban y copulaban a un animal doméstico con un animal salvaje, a un animal salvaje con un animal doméstico, y a todas las especies de animales con la persona, y a la persona con todas las especies de animales. O sea, que la persona causó, que todo esto lo hacía la persona causaba la copulación entre estos dos animales, entre los diferentes tipos de animales, y entre la persona y animal persona también. O sea que por la persona, todas las especies, toda carne había pervertido su camino, ¿sí? Dice Rabbi Abar Kana, y todos al final, todos los animales, después del diluvio, regresaron a tener relaciones y copular únicamente con su propia especie, menos uno. ¿Cuál? Un tipo de ave llamado Tushlami, ¿sí? Que se mantuvo en su perversión, en su manera incorrecta de tener relaciones con cualquier tipo de otras especies y otros animales hasta el día de hoy. Este era otro de los pecados que había en esa época. Seguimos hablando sobre los pecados que había en Dora Mabul. Vayomer Elohim lenoach ketz kol basar ba lefanai amar Rabbi Yohanan bor ekam gadol kocha shel Hamas שעל דור המבול עברו על הכל ולא נחתם עליהם גזר דינם עד שפשטו ידיהם בגזל שנאמר כי מלא הארץ חמס מפניהם ועניינים משחיתם את הארץ וכתיב החמס קם למטר רשע לא מהם ולא מעמונם ולא מימיהם ולא נוהה בהם. אמר רבי אלעזר מלמד שזקף עצמו כמקל ועמד לפני הקדוש ברוך הוא ואמר לפניו ריבונו של העולם לא מהם ולא מעמונם ולא מימיהם ולא נוהה בהם ואף על נוח נחתם גזר דין שנאמר ולא נוח בהם. Dice la Gemara, hay un pasuk que habla sobre Dora Mabul y dice Vayomer Elohim Noach ketzkol basar belefanai. Le dice Hashem a Noach, el final de toda carne llegó. El fin de toda carne llegó. Dice Rabbi Yohanan, mira qué tan fuerte es, mira qué increíble es la fuerza del robo.
O sea, ¿qué castigo tan grande hay? ¿Cómo aprendemos esto? Que es muy fuerte el castigo sobre el pecado de robar, porque sobre las personas de Dora Mabul, ellos transgredieron que todas las mitzvot que estaban obligadas, las 7 mitzvot de Noah, todas las transgredieron. Y aún así, ¿por qué llegó ese final? ¿Por qué Hashem dijo ya, llegó el final de todo tipo de carne, llegó el final de todo el mundo ahorita? ¿Por qué? Dice el pastor después, Kimalearetz jamás mi penem, porque se llenó de robo. ¿Cómo que robo? Hay otras cosas más que hacían. Jamás es robo. ¿Sí? Se dice, el pasuk dice, Hashem le dice a Noah, ya, Ketzkol Basar Balefana, y el final de todo tipo de carne, de toda carne llegó ahorita. ¿Por qué? Ahorita que habían hecho todos los pecados. Pero el pasuk que dice que por qué llegó ahorita, ya decidió Hashem que ahorita Kimalear jamás, por el robo. Significa que por el jamás llegó el final, pero por los otros pecados no es. O sea que el castigo por el jamás, el castigo por el robo es algo, es mucho más grave. Y está escrito en la profecía de Yehezkel respecto a la generación del diluvio. Jamás kamle mater resha. Lo mehem, velo meamoná, velo mehem, velo no abaem. Dice Rabbi Elazar, ¿qué significa esto? Aquí nos enseña que el jamás, el robo que viajó, se paró en ese momento como un palo, ¿sí? Y dijo enfrente a Kadosh Baruj Hu, bueno, Sholam, no entiendo, no hay ningún objeto que le pertenece a quién. Un segundo, no hay ningún objeto que le pertenece a la generación del diluvio. Tampoco hay ningún objeto que le pertenece a sus masas. Tampoco no hay ningún objeto que pertenece que viene del dinero de uno de ellos. Y tampoco, Velono Abaem, no hay ninguno que quiere a Hashem. ¿Sí? Un segundito. O sea que vemos otra vez que otra vez la profecía sobre el diluvio de Yehezkel fue sobre temas de no hay nadie que tiene un objeto, o sea que todo es robo. Otra vez, todos se enfocaron en qué? En robo. ¿Sí? Y la Gemara griega dice que también al principio el decreto del diluvio también era sobre Noah. ¿Sí? O sea que también Noah tenía que morir en el diluvio. Pero, ¿y cómo aprendemos que así debería ser al principio? Porque al final del pasuk dice Velón Noah Baem y se puede leer como Noah. ¿Sí? Como pregunta, ¿y acaso Noah no está incluido en la generación? Pero al final, en la generación de Olam que tiene que ser exterminado, pero al final quedó por fuera y se salvó. Seguimos. Tana de Rabbi Ishmael. Afal Noach nechtach gezardin. El Hashem matzachen be'enei Hashem sheneimar. Nihamti ki asitim ve Noach matzachen be'enei Hashem. Dice Rabbi Ishmael, como estamos mencionando ahorita lo explicamos con más detalles. A pesar que también sobre Noach había un decreto de que él tiene que morir junto a toda su generación, del Dora Mabul, pero al final Akadosh Baruj Hu encontró al final Noach tuvo gen en ojos de Hashem, porque tuvo gracia en ojos de Hashem. ¿Por qué? Porque está escrito en Bereshit, como está escrito en Bereshit 6:7, Vayomer Hashem het Adam, ki nihanti ki asitim ve Noach. Así se lee, o sea, se puede leer así. No ki nihanti ve asitim y después ve Noach matzachem en Hashem, sino ki nihanti ki asitim ve Noach. O sea, que Hashem se arrepintió que tenía ese decreto también sobre Noach, ¿sí? O sea que Hashem se arrepintió de eso. Un segundo. Perdón, que Hashem se arrepintió, Mejilá, no. Que Hashem se arrepintió, al principio, ¿cómo sabemos que al principio, otra vez? El pasuk aquí no es que al final, ¿cómo sabemos que al principio Noach estaba incluido en el decreto? Dice el pasuk, ki nihamti ki asitim ve Noach, que Hashem se arrepintió de hacerlos, y también a Noach. O sea, Hashem se arrepintió de hacer todo el Dora Mabul y también a Noach. Pero al final, Noach se salvó, ¿por qué? Porque matzahem bene Hashem, ¿sí? Como dijimos antes. Seguimos. וינחם השם כי עשה את האדם בארץ, כי אתה, רב דימי, אמר הקדוש ברוך הוא, יפה עשיתי שתיקנתי להם כברות בארץ. מהי משמע? כתיב אחר וינחם השם וכתיבתם, וינחם אותם וידבר על ליבם. ועיקר דאמר לו יפה עשיתי שתיקנתי להם כברות בארץ. כתיב אחר וינחם וכתיבתם, וינחם השם על הרע, אשר דיבר לעשות לעמו. Dice la Gemara lo siguiente.
La Gemara trae una discusión respecto a la relación de Akadosh Baruj Hu con la destrucción que trajo, o sea, al Dora Mapul, a la generación del Mapul. Está escrito en la Torá sobre el Dora Mapul, Vainahem Hashem ki asa et Adam baaretz. ¿Sí? Dice, cuando Rabdimi fue de Eretz Israel a Babel, dijo que Akadosh Baruj Hu dijo que hice bien de exterminar a los Reshaim a través del diluvio y que fueron enterrados ¿en dónde? En la tierra. Vainahem Hashem, ¿sí? Ki asa et Adam baaretz. O sea, bien hice, dice Hashem, así dice Rabdimi. Bien hice que maté a todos y los enterré ¿en dónde? En la tierra. ¿Cómo sabemos de que Vainahem es de que Hashem está diciendo bien hice bien, que se está aceptando lo que él hizo? Dice, no, porque está escrito aquí Vainahem, y por otro lado está escrito respecto a Yosef, cuando fue a darle condolencias a su hermano después de la muerte de Jacob, ¿sí? Y él dijo que cuando tranquilizó a sus hermanos después de la muerte de Jacob, para que no tengan miedo de Yosef, porque pensaban que después de la muerte de Jacob Yosef lo iba a matar, ¿sí? Entonces, para que no piense que ahorita se quiere vengar por todo lo que le habían hecho a sus hermanos de Yosef, dice Vainahem otam veidaber alibam. ¿Y ahí qué significa Vainahem? Le dijo, no se preocupen, ustedes hicieron bien. O sea que Vainahem es lenguaje de ¿qué? Aceptación. De manera que hay esa aceptación. Aquí también dice Rabdimi, cuando dice Vainahem Hashem ki asa et Adam baaretz, es que Hashem está aceptando lo que él hizo. ¿Que hizo bien de qué? De hacer el diluvio y matar a todos y enterrarlos en la tierra. Segunda explicación, no, que Vainahem hay una segunda versión, que en verdad Akadosh Baruj Hu dijo, no hice bien. O sea, que Akadosh Baruj Hu se está arrepintiendo de que trajo el diluvio sobre el mundo y que los enterró en la tierra. ¿Por qué? ¿Por qué se está repitiendo? Porque dijo, si hubiesen vivido, puede ser que hubiesen vuelto en Teshuvah. Y según esta explicación, Vainahem es de que se arrepintió. Vainahem, según esto, es arrepentirse. ¿Cómo sabemos? Porque aquí está escrito Vainahem, y por otro lado está escrito respecto al becerro de oro, el pecado del becerro de oro, después de que Moshe le pidió a Hashem de que se retracte del castigo que le iba a dar a todo Israel, que dice el pasuk, Vainahem Hashem. O sea, que es Vainahem Hashem ahí, se arrepintió Hashem de mandar ese castigo. De manera que Vainahem Hashem ahí es arrepentir. Aquí igualmente Vainahem es que se arrepintió de traer el diluvio. Mahloket, ¿qué significa Vainahem? Si aceptación de lo que hizo, o si arrepentimiento, retracto. Seguimos. Ahorita la Gemara nos habla sobre el tzidkut. ¿Qué tan justo era Noach? Dice la Gemara, Ele toledot Noach. Noach ish tzadik tamim haya bedorotav. Amar Rabbi Yohanan bedorotav. Velo bedorot acherim. ורש"י אמר בדורותיו כל שכן בדורות אחרים. אמר רבי חנינא משל דרבי יוחנן למד דבר דומה לחבית של יין שהייתה מונחת במרתף של חומץ במקומה ריחן עודף, שלא במקומה אין ריחן עודף. אמר רבי יושע משל דרש"י שמע דבר דומה לצלוחית של פליאטון שהייתה מונחת במקומה תינופת במקומה ריחן עודף, בכל שכן במקומה בושם. Está escrito en el pasuk en Bereshit 6:9 sobre Noach. Esta es la generación de Noach. Noach era un hombre justo e ingenuo e íntegro en su generación. Bedorotav. Dice Rabbi Yohanan, sí, en su generación era así. ¿Por qué? Porque en relación a todos los otros miembros de su generación, que eran Reshaim, él era bueno, él era justo. Pero no hubiese sido considerado justo en otras generaciones, como por ejemplo en la generación de Abraham Avinu. Si hubiese estado ahí, no hubiese sido nada. Así opina aquí en Rabbi Yohanan. Resh Lakish dice, no. El pasuk te viene a decir que Noach era tzadik en su generación para decirte que inclusive en su generación fue tzadik, Kol Shiken, que en otra generación, inclusive en su generación que había tanto Reshaim, fue tzadik, Kol Shiken, otra generación que iba a ser mucho más tzadik. Dice la Gemara explica un poco más estas opiniones. Dice Rabbi Hainá, una parábola para la opinión de Rabbi Yohanan, dice esto parece, ¿qué dice Rabbi Yohanan otra vez? Que Noach era tzadik en su generación, pero en otra no hubiese sido nada. Dice, ¿a qué parece esto? Un barril de vino que estaba en su bodega, en su sótano, ¿sí? Y, perdón, no en su sótano, una persona puso un barril de vino en un sótano que habían puros barriles de vinagre. Entonces, mientras que el vino está con los vinagres, siempre huele bien en relación a los vinagres, sobresale. Pero cuando ya la sacan el barril de vino de entre los barriles de Hometz, de vinagre, ya no huele tanto.
igualmente Noaj así. Noaj era tzadik cuando estaban todos malos, cuando todo era vinagre. Pero si hubiese estado en otra generación más buena, ahí, que no hay mucho vinagre, ahí sí no se hubiese olido tanto. Esa es una parábola para la opinión de Rabbi Yohanan. Por otro lado, dice Rabbi Yoshaya, ¿cuál es la parábola para la opinión de Resh Lakish? Que Resh Lakish dice Kol Shiken. Si era tzadik en su generación, Kol Shiken va a ser tzadik en otra generación. Dice la Gemara, la parábola es la siguiente. Esto parece a un plato de perfumes, paliatón, ¿sí? Que estaba en un lugar, que lo colocaron en un lugar que no olía bien. Un lugar que no olía bien. Y lo colocaron ahí. ¿Qué pasaba? Aunque olía mal ese lugar, una vez colocan ese plato de perfume, hay algo de bien que huele. Y Kol Shiken, que si lo sacas de ahí y lo pones en un lugar que no huele mal, Kol Shiken que va a oler fantástico. ¿Sí? Igualmente así es la opinión de Resh Lakish. Noaj era tzadik en su generación, y si en su generación era tzadik, Kol Shiken que en otra generación de menos de Shaim, una mejor generación de más tzadik, Kol Shiken que lo hubiese sido ¿qué? Mucho más tzadik. Seguimos. Vayimach et kol hayikum asher al penei adam im adam chata bema מחטא תנא ביהושע בן כרוכה, משל לאדם שעשה חופה לבנו והתקין מכל מיני סעודה לימים, מת בנו, עמד ופיזר את חופתו, אמר כלום עשיתי לה בשביל בני, עכשיו שמת חופה למה לי? אף הקדוש ברוך הוא אמר כלום בראתי בהמה וחיה לה בשביל אדם, עכשיו שאדם חוטא בהמה וחיה למה לי? מכל אשר בחרבה מתו ולא דגים שבים. Dice la Gemara lo siguiente, el pasuk en Bereshit 7:23, ya lo mencionamos antes, dice vayimach et kol hayikum asher al penei adama. Akadosh Baruj Hu borró toda la existencia que estaba sobre la faz de la tierra. O sea que acabó con todo el mundo, todas las personas y también con los animales. O sea, yo entiendo que las personas hay que acabar con ellas porque eran reshaim, si tienen castigo, pero ¿qué culpa tienen los animales? Dice la Baraitá, nombre de Yoshua ben Korja lo siguiente, una parábola para que entiendas. Una persona hace una jupá para su hijo, ¿sí? Y prepara comidas y prepara manjares, una seudá increíble, y después de unos días, antes de llegar la jupá, el día esperado que prepararon tantas preparaciones, ¿quién muere? Muere el hijo, ¿sí? Viene el papá y ¿qué hace? Anula todo y dice, mira, todo lo que yo hice esta seudá y todos estos manjares y toda esta comida, ¿para quién es? ¿Para quién es? Para la boda de mi hijo. Sí, ahorita que murió, ¿para qué voy a hacer jupá? No voy a hacer nada. ¿Pero qué culpa tiene la comida? No, ya, yo todo lo hice por mí, todo lo hice por mi hijo. Mi hijo falleció, entonces ahorita no me interesa nada. ¿Qué culpa tienen los invitados? Lo hice por mi hijo, ¿sí? Entonces una vez el hijo falleció, no hay lo que hacer. Igualmente Akadosh Baruj Hu, también los animales domésticos y salvajes, ¿por qué los creó Hashem? Para nosotros. Y si mató a todos nosotros porque éramos reshaim, pues ¿para qué va a tener a los animales? Por eso los animales también los mató. Y la Gemara culmina esta idea diciendo de que a pesar que murió todo lo que había en la faz de la tierra, dice el pasuk ahí en capítulo 7, versículo 22, Mikol asher beharabá metu, todo lo que estaba en lo seco murió, o sea, personas y animales, pero los que estaban en el mar, peces, no murieron. Seguimos. Darash Rabbi Yossi de Min Kesari, Mai dichtiv kal hu al penei hamayim tekular halkatam baaretz menamet she'aya Noach tzadik mochiach bahem veomer lahem asu teshuva veim lav הקדוש ברוך הוא מביא עליכם את המבול ומפה נבלתכם על המים כזיקים שנאמר קל הוא על פני המים ולא עוד אלא שלוקחים מהם כללה לכל באי העולם שנאמר תקולל חלקתם בארץ לא יפנה דרך כרמים מלמד שהיו מפנים דרך כרמים אמר לו ומי מעכב אמר להם פרדה אחת יש לי להוציא מכם אם כן לא נפנה דרך כרמים. Dice Rabbi Yossi de Kesari lo siguiente, hay un pasuk en Iyov 24:18 que dice Kal hu al penei hamayim tekular halkatam baaretz. ¿Qué te viene a enseñar este pasuk? Te viene a enseñar, dice la Gemara, que Noach, que era tzadik, él reprochaba a su generación y le decía, vuelvan en Teshuvá, y si no, Akadosh Baruj Hu va a traer el diluvio, y eso va a causar que sus cadáveres van a estar flotando sobre las aguas como los nodot de or, tiene un nombre, donde ponían agua, cantinas de cuero, donde guardaban las aguas, como dice el pasuk, Kal hu al penei hamayim. Y no solamente eso, Noach le sigue diciendo, si no hacen teshuvá, todo el mundo eventualmente en las próximas generaciones, cuando quiera maldecir a alguien, ¿cuál va a ser la maldición? El ejemplo de la maldición va a ser que sean que sean maldecidos como Dora Babur, como los que estaban en el diluvio, como la generación del diluvio, como es el pasuk tekular halkatam baaretz. Y después el final de ese pasuk dice lo ifne
derech keramim. ¿Qué significa lo ifne derech keramim? Explico. Dice la Gemara Mashma que la generación esa estaban en ese momento limpiando los que limpiando cuando estaban hablando estaban encargándose de limpiar sus viñedos, ¿sí? Ya que estaban encargándose de limpiar sus viñedos, respondieron, ¿sí?, su generación a través de una parábola del viñedo, como voy a explicar en la Gemara. Le dijo, dice la Gemara, le dijeron los Anshe Dora Mabul, las personas de las generaciones del diluvio, dijo, un segundo, tú Noach nos está diciendo que va a traer un Mabul, ¿verdad? Entonces, ¿por qué no lo trae de una vez? Si efectivamente Hashem tiene fuerza para traer un Mabul, que lo traiga de una vez. Así retaron a Noach, que reta a Hashem. O sea, Noach está diciendo que Hashem va a traer un Mabul. ¿Sabes qué? Que lo traiga una vez, que está impidiendo que lo traiga. Dice Noach en nombre de Hashem, te voy a explicar. Hay un pichoncito, un tzadik, ¿sí?, que se llama Metushelach, que no puede venir el Mabul mientras que Metushelach está después en vida. Tiene que morir Metushelach y después traerlo. Y después de que muera, ahí es que va a venir ¿qué? El Mabul. Por eso es que Hashem no trae el Mabul de inmediato. Vienen ellos y le dicen, cuando escuchan eso, si es así, que hay algo que está impidiendo la desgracia, entonces que no venga, que está impidiendo la desgracia y por ende no va a venir el Mabul hasta que ¿qué? Hasta que muera Metushelach. Entonces, ¿sabes qué? De forma de parábola, como estaban en el viñedo trabajando, entonces le responde, entonces, ¿sabes qué? No vamos a limpiar el viñedo de las cosas malas. O sea, no vamos a volver en Teshuvah, porque de por sí no va a ¿qué? No va a venir el Mabul hasta que muera Metushelach. Sí, vamos a seguir en nuestro camino. Eso fue lo que pasó. Dice la Gemara, otro diálogo que hubo, otra discusión que hubo entre Noach y los Reshaim de su generación. Darash Abamai Dichtiv, Lapid Buz Leashtut שאנן, נכון למועדי רגל, מלמד שהנוח הצדיק מוכיח אותם ואומר להם דברים שהם קשים כלפידים, והיו מבזים אותו. אמרו לו, זקן, תבז עולמה. אמר להם, הקדוש ברוך הוא מביא עליכם את המבול. אמרו לו, מבול של מה? אם מבול של אש, ישנו דבר אחר ועלית שמה. ואם של מים הוא מביא, אם מן הארץ הוא מביא, ישנו חששיות של ברזל שאנו מחפים בהם את הארץ. ואם מן השמים הוא מביא, ישנו דבר ועקב שמו, ואמרי לה, איקה שמו. אמר להם, הוא מביא מבין עקבי רגליכם, שנאמר Najón le moade ragel. Dice Rabba lo siguiente, hay un pasuk en Iyov 12:5 que dice Lapid buz le ashtut shanan, navon le moade ragel. ¿Qué significa? Dice la Gemara, aquí nos está enseñando el pasuk que Noach Atzadik, sí, estaba reprochando a su generación y les decía cosas fuertes como las llamas, ¿sí? Y ellos, ¿qué hacían? Despreciaban a Noach. ¿Qué le decían? ¿Cómo lo despreciaban? Le decían, anciano, esto que estás construyendo tú, que estaba construyendo el arca, ¿sí? ¿Para qué? ¿Qué es eso? Le dice Noach, no, Akadosh Baruj Hu va a traer un Mabul. Y le dicen, ¿un Mabul de qué? Si es un Mabul de fuego, tenemos cómo salvarnos, no necesitamos esa arca. Hay un animal, ¿sí?, que se llama ¿qué? Un tipo de animal que se llama alita, ¿sí?, que uno se coloca eso y el fuego no lo quema, entonces no hay lo que preocuparse. ¿Qué más a decir? No, Mabul de agua, diluvio de agua. Entonces dice la Gemara, tenemos dos maneras como solucionar si trae un diluvio de agua. De ambas hay dos maneras como puede traer el diluvio y de ambas podemos ¿qué? Salvarnos. Si él trae el diluvio de la tierra, tenemos nosotros platos de hierro muy grandes que podemos tapar los huecos de donde van a salir esas aguas y así no se va a inundar el mundo y no va a venir el diluvio. Y si va a traerlo del cielo, hay algo que se llama Akav y hay unos que dicen que se llama Ikesh, que es como un tipo de esponja que tiene fuerza, algo gigante, ¿sí?, de absorber todas las aguas, de tal forma que eso no lo vamos a poner en nuestra cabeza y así nos vamos a absorber el agua y no se va a inundar el mundo y nos vamos a salvar. Así le dijeron a su generación a Noach. Le dice Noach, no, él va a traer Mabul de Shichvat Zera, de semen que sale entre sus piernas, ¿sí? Y en eso los va a hundir y de ahí no van a poder ustedes salvarse. De eso no se pueden salvar. De agua se pueden salvar como estaban diciendo, pero de cera no pueden. ¿Sí? Como dice el pasuk, le ashtu shana, najón le moadí. Sí, le ashtu shana. Después dice el pasuk, najón le moadé ragel. O sea que va a ser algo con los raglaim, o sea que es las piernas, que es el shichvat zera, el semen. Sigue diciendo la Gemara, Tania mimema bul kashim, que es shichvat zera.
שנאמר נכון למועדי רגל, אמר רב חסדא ברותחים קלקלו בעבירה וברותחים נידונו, כתיב החא וישוקו המים וכתיבתם וחמת המלך שכחה. La hermana trae una baraita de algo similar de lo que dijimos antes. Dice la baraita que las aguas del Mabul, del diluvio, eran muy fuertes, o sea, eran hirviendo y eran espesas. ¿Cómo que? Como el zera, como el semen. Como dice el pasuk, Nahon le moade ragel. Vemos de que tiene que ver con algo entre las piernas, que es el semen. ¿Sí? Una derashá similar de un memorá, dice Rav Hasda, mitá keneged mitá. Ellos, ¿qué hicieron? El Dora Mabul, la generación del Mabul, ellos pecaron con caliente, o sea, sacando zera, levatará, semen en vano, derramando. Y por eso, mitá keneged mitá, medida por medida, su castigo va a ser en algo caliente. ¿Sí? También en aguas calientes. ¿Y dónde lo aprendemos? Del pasuk, vayashoku amaim, está escrito. Y por otro escrito, Vajamata Melech Shajaja. Vayashoku es que se tranquilizaron al final del diluvio. Vayashoku Amayim, se tranquilizaron las aguas. Y por otro lado, respecto a Hashverosh está escrito, Vajamata Melech Shajaja. ¿Qué es Hamata Melech Shajaja? Que la furia del rey se calmó. ¿Qué es furia? Caliente, estaba caliente, se calmó. Aquí también cuando está escrito Vayashoku, se calmó, es que se enfrió, que se calmó de lo caliente que estaba. Vemos que estaba en las aguas calientes. Seguimos. ויהי לשבעת הימים ומי המבול היו על הארץ. מה טבעם של שבעת הימים? אמר רב, אלו ימי אבלות של מתושלח. ללמדך שהספדם של צדיקים מעכבים את הפורענות לעבוד. דבר אחר, לשבעת ששינה עליהם הקדוש ברוך הוא סדר בראשית. שהייתה חמה יוצאת ממערב ושוקעת במזרח. דבר אחר, שקבע להם הקדוש ברוך הוא זמן גדול ואחר כך זמן קטן. דבר אחר, לשבעת הימים שהתרימה מהן עולם הבא, כדי שידעו מה טובה מנעו מהם. Ahorita la Gemara se enfoca en el principio del diluvio, en el principio del Mabul. Está escrito en la Torah en Bereshit 7:10, Vayhi le shivat yamim umea Mabul ayu al haaretz. Después de 7 días, ¿sí? Vino las aguas del diluvio a la tierra. ¿Qué son esos 7 días? ¿Qué son esos 7 días? Dice Rab, no, te voy a explicar. Metushelach murió. El Mabul no muere hasta que Metushelach muera. Y después de que muere, ¿qué hay? La Shiva. Sí, se esperó que pasen los 7 días de luto. Y ahí es cuando empezó a venir las aguas, ¿sí? Para enseñarte que ¿qué aprendemos de aquí? ¿Qué se hace en los 7 días? Espedim, elogiar al fallecido. Y como el Metushech era tzadik, podemos aprender que el esped de un tzadik impide las desgracias que vengan, ¿sí? Otra explicación, dice el pasuk, Vayhi le shivat yamim, que es que Akadosh Baruj Hu cambió los 7 días, el orden de los 7 días de creación, ¿sí? O sea que el diluvio vino después de que el mundo tenía cierto orden y se cambió, ¿sí? Entonces eso que dice Vayhi le shivat yamim, o sea, te está insinuando que es el shivat yamim, te viene a insinuar otra cosa, que cuando vino el diluvio, cuando se cambió la naturaleza, ¿qué pasó? Normalmente el sol, ¿dónde sale? Normalmente el sol, ¿dónde sale? ¿De qué lado? Del este, y va hacia el oeste, y en el momento del Mabul el sol salía del oeste y entraba al este. Eso es lo que dice Shivat Yamim. No es que pasaron 7 días, sino que cuando se cambiaron los 7 días, ¿qué son los 7 días? La creación de 7 días, la naturaleza cambió, ahí es cuando vino el diluvio. Otra explicación es que el Mabul se empujó 7 días porque en principio Akadosh Baruj Hu, ¿qué pasó? Dijo, voy a dar 120 días para traer el diluvio, ¿sí? ¿Y por qué trajo 120 días al principio? Para que vuelvan en Teshuvah. Después pasaron los 120 días y volvieron en Teshuvah, no volvieron en Teshuvah, no volvieron en Teshuvah. Volvió Hashem y ¿qué? Y dio otros 7 días, porque puede ser que en esos últimos 7 días de repente se iban a volver en Teshuvah. Eso es el concepto de esos 7 días según esta explicación. Una nueva explicación, otra más, que es Shivat Yamim, que son 7 días, que de aquí podemos aprender, de estos, cuando el pasuk dice 7 días, podemos aprender de que antes del Mabul, Akadosh Baruj Hu les hizo sentir Olam Haba. El Olam Haba, que tiene que ver 7 días con el Olam Haba. O sea, lo que te viene a insinuar 7 días es que Akadosh Baruj Hu les hizo sentir Olam Haba para ver si eso es lo que causa que vuelvan en Teshuvah. ¿Y qué tiene que ver Olam Haba con esto? Porque el Olam Haba, ¿cuándo viene? Después de 7,000 años. 7 días, 7,000 años. ¿Sí? Para que así puedan ver qué es la bondad y saber que al ser Rasha, ¿qué es lo que se perdieron? Después cuando sepan que o sea, le dieron a Akadosh Baruj Hu le dio ese sabor para después que sufran y que sepan
para ver si vuelven a Teshuvá, y después también que sepan, en caso que no volvieron a Teshuvá, qué es lo que están perdiendo. Seguimos. Mikola behemá teorática leja shiva shiva ish veishto ishut de behemá mitla amar Rabbi Shimon ben Nachmani amar Rabbi Yonatan meotam shelo nevda bahem avera. מנה ידע, אמר רב חסדא, שהעבירם לפני התיבה, כל שהתיבה קולדתו, וידוע שלא נבדה בהם עבירה, וכל שאין התיבה קולדתו, וידוע שנבדה בה עבירה. רבי אבאו אמר, מאותם הבאים מאליהם. Sigamos un poco más. Hacer el tebatat de gofer, mai gofer, amar abada, amar hambre de ver Rav Shila, zoma obligaba, amrile gulamish. Tzoarta, hacer la teba, amar Rabbi Yohanan, amar lo kadosh baruch hu lenoach, kababa, barim tobot umargiliot, que shiu meirot lachem, katzaraim, velamat echana milmala, de beach yu de kaima. תחתיים שניים ושישים תעשה, תנא תחתיים לזבל, נמצאים לבהמה ולאונים לאדם. La demás nos trae un pasuk en Bereshit 7.2 que dice que de todos los animales puros kesherim, le dice a Hashem a Noach que tiene que traer ¿cuántos animales? De los kesherim, 7. Ish veishto, por pareja, matrimonio. ¿Qué entre animales? ¿Hay matrimonio? ¿Cómo funciona eso? Shiva ish veishto, ¿cómo que matrimonio? No se casan ellos. De hecho, la costumbre es que muchos animales hembras tienen relaciones con muchos machos. No hay ningún matrimonio, no hay ninguna exclusividad. Así que dice el pasuk ish veishto. Dice Rabbi Shimon ben Nachmani en nombre de Rabbi Yonatan. No, lo que se refiere al pasuk decir es que agarre nada más de aquellos animales que no pecaron, o sea, que no tuvieron relaciones con otras especies, sino nada más con esas especies. Eso es lo que se refiere ish veishto. Nada más entre ellos, entre esas especies tuvieron relación, eso agarra y no otro. Y como Noach, o sea, Hashem le dice que nada más agarre de qué, acabamos de explicar, de animales que no pecaron, ¿sí? Y como Noach sabe si pecaron o no pecaron, dice Rav Hasdá, Noach los pasaba, traía los animales a esa especie, agarraba 7 y los ponía enfrente de la teba, y cuando querían entrar no podían entrar, un milagro, ¿sí? Entonces los que podían entrar es porque no pecaron, y los que no podían entrar es porque pecaron. Rabbi Abau dice, otra explicación, que Noach no es que traía esos animales y los ponía en la puerta y si entraban porque no tenían pecado, sino que Noach traía de los animales que venían solos. El hecho que venían solos demostraba de que no pecaron. Otro pasuk, ahí en Bereshit 6.14 dice que Akadosh Baruj Hu le dijo a Noach, hazte un arca de madera de gofer. ¿Qué es gofer? Dice Rabada, que en el Ben Midrash de Rav Shila dijeron que es un tipo de árbol llamado mavligá. Y hay otros que dicen que es un tipo de árbol llamado gulamish. Otra orden que le dijo Hashem a Noach, Tzoar ta'aseh la teba. ¿Qué es Tzoar? Iluminación. Hazme una iluminación a la teba. ¿Qué significa esta iluminación? Dice Rabbi Yohanan, le dijo a Kadosh Baruj Hu a Noach, ten adentro piedras preciosas y perlas, que eso va a iluminar y alumbrar como el sol en la mitad de la tarde. Después el pasuk dice, velamate jelena milmala, tienes que hacerla como un cono, ¿no? Como un techo así, pero deja una ma plana, un techito, una ma, que es un codo, y el resto tienes que hacerlo, ¿qué? El techo tienes que hacerlo puntudo, diagonal. Dice, ¿por qué? Porque esa es la única manera para que el agua corra y no se dañe. Después el pasuk dice que tachtim shenim ushishim ta'asea, abajo, segundo y tercero tienes que hacerlo. De aquí aprendemos que se tiene que hacer, dice la Baraitá, 3 pisos. El de abajo era para qué? Para desechos, muy bien. El segundo piso era para qué? Animales. Y tercero era para quién? Para Noach y su familia, para los humanos, para las personas. Seguimos. Vaishalach et haorev, amar Resh Lakish teshuva nitzach teshivo orev lenoach, amar lo rabbeja soneeni, veata senetani, rabbeja soneeni minate orim shiva minate meim shenai. ואתה סנתני שאתה מניח ממין שבעה ושולח ממין שיניים. אם פוגע בי שר חמה או שר צינה, לא נמצא עולם חסר בראייה אחת, או שמא לאשתי אתה צריך. אמר לו רשע, במותר לי נאסר לי, בנאסר לי לא כל שכן. ומנין דנאסרו, דכתיב ובאת אל התיבה אתה ובניך ואשתך ונשי בניך איתך. וכתיב יצא מן התיבה אתה ואשתך ובניך ונשי בניך איתך. אמר רבי יוחנן, מכאן אמרו שנאסרו בתשמיש המיטה. La hermana nos comenta qué pasó al final del diluvio. Está escrito que al final del diluvio Noach manda una de las aves. ¿Qué ave? El cuervo. ¿Si kasher o no kasher el cuervo? No es kasher. Entonces, ¿cuántos habían de esos? ¿Cuántos habían de esos en la 2? Sí, 2, un par. Entonces está escrito que Noach manda al cuervo para ver si ya
las aguas bajaron y ya hay islas, ya hay donde apoyarse. ¿Sí? Dice Resh Lakish, aquí hubo un diálogo entre el cuervo y Noaj. Y le hizo un argumento desafiante. ¿Quién? El cuervo a Noaj. Le dice así, mira, el cuervo le dice a Noaj, tu amo, o sea, ¿quién es el amo de Noaj? Hashem, me odia. Así le dice el cuervo a Noaj. Y tú me odias. ¿Cuál es la prueba? Tu amo me odia, ¿por qué? Porque de los kasherim, ¿cuántos metió? 7. Y de los no kasherim, que soy yo, el cuervo, ¿sí? Metió nada más 2. Entonces ahí está que Hashem no quiere a los animales no kasherim, ¿sí? Y yo estoy entre ellos. Y tú también me odias. ¿Por qué? Porque tú al verificar si ya acabó el diluvio, ¿por qué agarras al animal no kasher que hay nada más 2? En vez de agarrar de un ave kasher que hay que 7. Si tú mandas del no kasher que hay 2 nada más, ¿qué pasa si ahorita me viene el ministro del sol, que me puedo morir por el calor, o viene el ministro del frío, que me puedo morir por el frío? Entonces va a pasar que le va a faltar al mundo una criatura importante, que no hay muchas de estas, en peligro de extinción, ¿sí? Va a faltar completamente esta especie, porque ¿quién va a tener relaciones con la parejita de esas si muere uno de esos? ¿Sí? O será, le sigue diciendo el cuervo, o será que tú, Noaj, quieres mandarme a mí para copular, para que cohabitar con ¿qué? Con mi parejita. Le dice Noaj al cuervo, Rasha, malvado, que estás sospechando de mí, algo así. Yo, inclusive con mi esposa, que tengo normalmente permitido tener relaciones con ella, no podía mientras que estaba en el arca. Y efectivamente no lo hice. ¿Voy a tener entonces relaciones con alguien, con algo que tengo prohibido? Siempre, o sea, con mi esposa, que normalmente la tengo permitida, en el arca no puedo. Y efectivamente lo cumplí y no tuve relaciones con ella. Con el cuervo, que siempre está prohibido, batay que no voy a tener. ¿Cómo piensas sospechar así de mí? ¿Y dónde aprendemos que efectivamente en el arca estaba prohibido tener relaciones? Dice la Gemara, increíble. Si nos damos cuenta, cuando entraron al arca, y la Torah menciona que entró la familia de Noaj, fíjense el orden. Ubata el ateva, vendrás al arca. ¿Quién? Ataubaneja, tú Noaj y tus hijos, un grupo. Y después tu esposa y las esposas de tus hijos. O sea que separó a la entrada hombre con hombre, mujer con mujer. Pero cuando salen de la teba, dice el pasuk, Semina teba, atabeishteja, ubaneja o shebaneja. Sal de la teba, tú y tu esposa, ya los mezcla ahí, y tus hijos con las esposas. O sea que ahí vemos que cuando salen estaba permitido. Al principio en la teba estaba separado y estaba prohibido. Así dice Rabbi Yohanan. Seguimos. Tanu Rabbanan shelosha shimshu bateva vekulam laku. Kelev ve'orev ve'ham. Kelev nikshar. Orev rak, ham laka be'oro. Dice la Gemara una baraita. 3 tuvieron relaciones con su pareja en la teba y tuvieron castigo por eso. El perro, el cuervo y Ham, hijo de Noaj. ¿Y cómo fue que el castigo? El perro fue castigado, que fue condenado a siempre estar amarrado con cadena para que no dañe. El cuervo fue condenado a que él tenga que agarrar de su zera, de su boca, y echárselo a la boca de su pareja, ¿sí? No de la manera normal, ¿sí? Y Ham fue castigado que con su piel, que salió de él, Kush, que era que oscuro. Seguimos. Vaishalach et hayona meito lirot hakalu hamayim. Amar Rabbi Yirmiyah mikan shediratam shel ofot teorim im hatzadikim. והנה עלי זית טרף בפי אמר רבי אלעזר אמר יונה לפני הקדוש ברוך הוא ריבונו של עולם יום מזונותיי מרורים כזית ומסורים בידך ועל יום מתוקים כדבש ומסורים ביד בשר ודם. מה אם משמע די טרף נשנה למזון אהוד דכתיב הטריפני לחם חוקי. Después de que hablamos del cuervo que salió del arca, la Gemara nos habla ahorita de la paloma. Después de que mandó al cuervo, ¿a quién mandó Noaj? A la paloma, que la paloma sí es kasher. El pasuk dice Vaishalach et hayona meito. Envió Noaj a la paloma de él, o sea, no de él, todo era de él. Mandó a la paloma que estaba pegada a él, meitó. Dice la Gemara, dice la Biblia, de aquí aprendemos que las aves kesherim tienen placer en estar ¿qué? Junto con los tzadikim, ¿sí?
y significa que vivió, lo sabes, entonces vivió en qué piso del arca, en el tercero, y por eso dice meitó. ¿Sí? Un segundo, ¿sí? Sí. O sea, vemos de aquí que es un provecho para las aves kesherim estar junto con los tzadikim, y ya que conocen a los tzadikim, y ya que los conocen, ya que conocen a la paloma, entonces las palomas conocen bien los maasim buenos de los tzadikim, o sea que los palomas y todas las aves estaban en donde, en el mismo piso junto con Noach, y por eso está escrito que Vaisharaj et Hayonah meitó, mandó a la paloma de lo de él, de lo que estaba con él. Otra cosa que dice sobre la paloma, que Veiné, después de que dice que Batabel Hayonah le etere, Veiné alesdai taraf, volvió, y ¿qué tenía la paloma en su boca? Una hoja de olivo. Si Veiné alesdai taraf, una hoja de olivo, la arrancó del árbol y la tenía en su boca. Dice la Bielazar, taraf se puede aprender también de mazón, ¿sí? Y befía, de alimento, y befía es de rezar. Dice la Gemara, este pasuk nos enseña, se puede interpretar también de que este pasuk nos enseña que la paloma le dijo a Kadosh Baruj Hu, Ribono Shel Olam, que mi teref, o sea, mi taraf, mis alimentos, sean como amargas como la hoja de olivo, y tú me las des. Prefiero eso a que sean dulces y dependa de una persona, de un humano. ¿Sí? Aquí es lo que nos está enseñando aquí. Y como sabemos que taraf es leshon de mesdonot, es lenguaje, se puede interpretar también como alimento, porque en Mishle 38 está escrito atrifeni lechem juki. Dice el lenguaje atrifeni, el verbo atrifeni, taraf, lechem, pan. Vemos de que taraf puede ser que alimento. Seguimos. Le mishpechotehem yatzu min ateiva. Amar Rabbi Yochanan le mishpechotam velo hem. Amar Rav Hana bar Bizna amar le Eliezer leshem Rabba. כתיב למשפחותיהם יצאו מן התיבה, אתון היכן הביטון, אמר לי, צער גדול היה לנו בתיבה, בראייה שדרכה לאכילה ביום, האכלנו ביום, שדרכה לאכילה בלילה, האכלנו בלילה. היי, זה כיתה, לא אבי ידע אבא מחלה, יום אחד אבי יתיב, וכפה לי רימונה, נפלתו לעתה מינה אכלה, מכאן ואילך אבי גבי לה חזרה, כי מטלה אכלה. אריה אשתזינתה, דאמר לו בציר משיטה ולא תפיל מתרסה זיני אשתה. ורשינה, אשכיחנה דגנה, בספנה דתבותה, אמר לי, לא בעית מזונה, אמר לי, חזיתיך דה ותרידה, מינה לא עצרך, אמר לי, יהי רעבך דלא תמות, שנאמר, ואומר, אם כן יגבה, וכחול הרבה ימים. Dice la Gemara ahorita nos habla sobre el cuidado, sobre lo que hacía Noach cuando estaba en la Teba con los animales. Si entonces está escrito respecto a todas las criaturas que estaban en el arca, le mishpechotehem yatzeu min ateva, que salieron en familias después cuando acabó el Mabul. Dice Rabbi Yonatán, para enseñarte que hay muchas maneras como explicar esta parte de la Gemara, la explico según Rashi. Dice Rabbi Yochanan que un segundo, que salieron del arca cada especie por separado, familias de los animales, ¿sí? Pero velohem, o sea, nos está diciendo aquí Rabbi Yochanan que no comían, o sea, en la teva no comían todos de un mismo comedero, cada especie tenía un comedero separado, no se encargaba de darle comida separada a cada uno y uno, solo que sí, así es, o sea, salieron en familias separadas. Y lohem, o sea que no estaban juntos en la teba, o sea que como comían de comederos separados, cada una tenía una comida especial y comía sola, ¿sí? Y la Gemara sigue hablando de este tema. Dice Rav Hana bar Bizna que Eliezer, ¿quién es Eliezer? El siervo de Abraham, le dijo a Shem Rabbah. ¿Quién es Shem Rabbah? Shem el grande, el hijo de Noah. Muy bien. Le dice, mira, no entiendo, está escrito en la Torah, como acabamos de mencionar, y de aquí aprendemos que cada familia vivió sola y recibía su comedero se dice, sí, su comida por aparte, ¿sí? Dice, ¿y cómo ustedes podían hacerlo para que cada una coma por separado? ¿Cómo lograron algo así?
Le dice, no, era un sufrimiento muy grande que teníamos en el arca. ¿Por qué? Porque hay unos animales que comen en el día, y las del día les damos de comer en el día, y hay otras que comen en la noche, y las que comen en la noche teníamos que darle de comer ¿qué? En la noche. Entonces no teníamos menojá, no teníamos tranquilidad ni en el día ni en la noche. Y había un animal que se llamaba Zequitá. Y mi papá decía, le dijo Shema a Eliezer, y mi papá no sabía qué comía este animal, y por lo tanto no sabía qué darle de comer. Un día estaba justamente mi papá, Noah, cortando una granada, y cuando corta la granada de repente cae ¿qué? Un gusano. Y cuando cae el gusano viene la Zequitá, y ¿qué hace? Este animal Zequitá y se lo come. Dice, aquí se da cuenta Noah, ya sé que le gustan los gusanos. ¿Dónde va a sacar gusanos ahorita? Agarró agua, lo mezcló con salvado de trigo, ¿sí? Lo dejó mucho tiempo así, eso causó que salgan ¿qué? Gorgojos, gusanos, y eso fue lo que le dio de comer a la Zequitá. Ahorita respecto al león, el león se enfermó y tuvo fiebre, y la fiebre lo alimentó, ¿sí? Y por eso el león no comió a los demás, no devoró a los demás animales, porque tenía fiebre, como dice Rab, que cuando hay fiebre, ¿sí? Puede alimentar a la persona no menos de 6 días, sino más de 12 días. Pero vemos que la fiebre, efectivamente, la misma fiebre alimenta al cuerpo, y así es. Los que están en fiebre están débiles, no obstante, pero comen mucho menos, todo menos, y pueden aguantar mucho más. Hay otra, sigue diciendo Shem, que había otro animal que se llamaba Urshiná, que era un animal, era un ave, ¿sí? Que mi papá lo encontró, le dice Shem a Eliezer, mi papá lo encontró en su cuarto, ¿sí? Y no salía hacia donde Noah a pedirle que comida. Y le cuenta Shem a Eliezer que un día Noah le dice, oye, ¿tú no quieres comer? Y le dice este ave Urshiná, mira, la verdad sí quiero comer, pero te vi que estás muy ocupado con todos los animales, todas las aves, y no quiero ponerte a sufrir a ti. Le dice Noah, ya que estás sufriendo por mi sufrimiento, le pido a Dios que sea su voluntad que nunca mueras. Y efectivamente se cumplió la bendición de Noah. Está escrito en Iyov 29:18, Vejajol arbeyamim. Jajol es Urshiná, es el mismo animal, un tipo de ave. Arbeyamim, tendrá larga vida, o sea, nunca va a morir. Seguimos. Amar Rabhana bar Livai. Amar Shem Rabba le Eliezer, Kiatu alaihu melchem mizrahu ma'arav atun, Eji aviditu, Amar le Aiti akadosh baruch hu le Abraham, veotbe mimine, ve'ave shadina nafra, ve'avu harbe gile, ve'ave gile, shene'emar mizmor le David mizmor, neum Hashem ladoni, שב לימיני, עד השיטו יבך אדום לרגליך, וכתיב מי העיר ממזרח צדק יקראהו לרגלו, ייתן לפניו גויים ומלכים ירד ייתן כעפר חרבו, כקש נידף קשתו. Dice Rabhaná bar Livai lo siguiente. Otra cosa que le dijo Shem Rabbah, el Shem grande, o sea, aquí es Shem, el hijo de Noah, ¿a quién? A Eliezer. Le dijo así, mira, cuando le preguntó Shem a Eliezer, cuando ustedes, o sea, Abraham y Eliezer pelearon en contra de los 4 reyes, en Bereshit capítulo 14, ¿sí? ¿Cómo hicieron? ¿Cómo pudieron ganar? ¿Cómo hicieron para ganar a Abraham? ¿Ganó a qué? A 4 reyes. ¿Cómo puede ser? Le dice Eliezer, te voy a explicar. Akadosh Baruj Hu agarró a Abraham al lado de él y lo sentó del lado derecho. No se refiere a que lo sentó del lado derecho, sino se refiere a que Akadosh Baruj Hu mandó a Mijael, que está del lado derecho de él, para ayudar a Abraham, ¿sí? Que es Mijael es el Sar de Hesed, ¿sí? Que tiene que ver con la derecha de Hashem, ¿sí? Y eso causó que tiren tierra y la tierra se convierta en ¿qué? Entonces Abraham tiraba tierra, Abraham y se convertían en espadas, y tiraba paja y la paja se convertía en ¿qué? En flechas. Y así acabó con todos, les tiró tierra encima, entre tierra y paja, espadas y flechas. Con eso acabó con todo el mundo. ¿Y dónde vemos que así pasó? Como dice el pasuk en Tehilim 110:1, Shev limini, etcétera, que ahí Akadosh Baruj Hu lo puso del lado derecho a Abraham, o sea, le mandó a Mijael, Sar Mijael. Y después el pasuk en Ishaya 41:2 dice que Afar Harbo, que Kashni Daf Kashto, que la tierra se convirtió en espadas y la paja se convirtió en flechas. Seguimos. Ya que hablamos de los milagros de la tierra, la Gemara cuenta lo siguiente. Nahumish Gamzu, fenomenal esa historia. Have Ragil de Hol de Aves Alcale, Amar Gamzu de Tová. Yom Ahad Bau Israel Shadur Doron le Kesar.
hambre. בעדין מה נשדר בעדין, נחומיש גם זו, דמלומד בניסימו, כמעט עליהו דיורה באי למבט, אמרי לה, מה יקה בעדך, אמר להו, כמובילנה קרגה לקיסר, כמו בליליה, שהיינו לסבטה, ושקלו כל דאבד גבה, ומלן הוא עברה, כמעט עליה טעם, השתקע חפרה. אמר אחוך כמחייכת ביהודה, הפקו למקטלה. אמר גם זו לטובה, עתה אליהו ועיד מלאו כאחד מיניו. אמר להו, דילמה היא עפרה מעפרה דאברהם אבינו, דא ושדה עפרה, ואבו חרבה, גילה, אבו גירה, בדוק, ואשכחו אחי. ומחוז דלא אבו כיחלה למקרבשה, שדו מאהו חפרה עליה וחפשוה, אילו לבגנזה, אמרה שכל דניחה לך, מעליה לסבתה דהבה. כי עד הרתה, אמרו לה, הנח דיורה, מה ימתית לה במלכה? אמר לו, מה ידשק לי מאחה? אמתי להתם. Shaklein hu, amtu leatam, Catrino leanach de Auri. Con esto culminamos. La Gemara trae una historia que no tiene que ver con nosotros. Sí tiene que ver en el aspecto de que mencionamos de que la tierra de Abraham se convirtió en ¿qué? En flechas y en espadas y las flechas en espadas. Entonces la Gemara trae una historia que se menciona y las flechas y las paja en flechas. Entonces la Gemara trae una historia que se menciona eso. ¿Con quién? Con Nahum. Nahum era Nahumish Gamzu. ¿Sí? Nahum era una ciudad llamada Gamzu, que estaba al lado de Lod. Y él siempre, todo lo malo que le pasaba, decía Gamzu le toba. También esto, para bien. Un día cuenta la Gemara, el pueblo de Israel, la congregación judía, quiso mandarle un regalo al César. ¿Sí? ¿Para qué? Para tener buenas amistades, buenas relaciones y tener gracia en ojos de él. Entonces decidieron que van a mandar el regalo. Pero después se pusieron a pensar, bueno, ¿quién va a ser el mensajero? ¿A través de quién? Es peligroso mandarle un regalo a veces a un César. Puede ser que no lo acepte y te mate, no sé. ¿Sí? Es peligroso. ¿Con quién lo hacemos? Mejor enviémoslo ¿con quién? Con Nahum Ish Gamzu. ¿Por qué? Con Nahum, el hombre que siempre decía que Gamzu. ¿Sí? También era de la ciudad llamada Gamzu, como dijimos. ¿Sí? ¿Por qué a través de él? Porque él siempre le pasan milagros. Efectivamente, Nahum acepta esta misión y sale a su camino y lleva una caja llena de piedras preciosas y perlas. ¿Para quién? Para el César. Cuando llega en el camino, tiene que dormir. Se para en un hostal, duerme ahí, le pides dormir ahí, lo dejan dormir ahí, pero le preguntan los anfitriones, le dice, mira, ¿qué tienes en esa caja? ¿Qué tienes en esa caja que está la piedra? ¿Qué tienes ahí? Le dice, no, esto es un regalo que le voy a mandar ¿a quién? Al César. ¿Y para qué? Listo, bueno, le dijeron, Tfaddal, ahorita puedes más dormir en nuestro hostal. Durmieron en el hostal en la mitad de la noche, agarraron la caja, los anfitriones abrieron la caja, vieron las piedras preciosas, las perlas, lo agarraron todo y, para que no se dé cuenta, Nahum Ish Gamzu lo llenaron ¿con qué? Con tierra, para que esté pesadita. Bueno, Nahum Ish Gamzu el día siguiente se para, no sabe nada, se la lleva ¿a dónde? Al César. Y el César la recibe. Gracias. Y la abre. ¿Y qué pasa? Pura tierra. Dice el César, enfurecido, estos judíos están burlando de mí. De inmediato, Nahum Ish Gamzu, pena de muerte. Dice Nahum, Gamzu, le toba. ¿También esto? Para bien. Cuando escucha eso, Akadosh Baruj Hu, los profetas, los ángeles, vino Eliyahu Naví y se convirtió como si fuese uno de los esclavos del César, o sea, como uno de los ministros romanos. Y le dice Eliyahu, pero un segundo, antes de que lo ejecuten, ¿sí? Puede ser que esta es la tierra que Abraham usó, que se convirtió en ¿qué? En flechas, y puede ser que las pajas que se convirtió en ¿qué? Perdón, la tierra que se convirtió en espada y la paja que se convirtió en flechas. Dicen los romanos, ¿sabes qué? Vamos a verificar. Tiraron y efectivamente tiraron la tierra. ¿Y qué pasó? Se convirtieron en espadas. Y bueno, justo había un distrito de que el César no pudo conquistar. No podía con ellos. Agarraron esa tierra, le echaron a ese distrito, conquistaron. Y después de que los romanos estaban felices, al final agarraron a Nahum, lo metieron a los tesoros del rey y le dijeron, agarra lo que tú quieras como regalo del rey. Y efectivamente fue con la caja y llenó de puro oro. Y después
Le dijeron, ya te puedes ir, pero con todo el honor y con todo el respeto. Y todo el mundo escuchó que le dieron muchísimo honor a ¿quién? A Nahum. ¿Quién también escuchó? Los anfitriones del hostal. ¿Sí? Entonces cuando regresa, pasa por ¿dónde? Por el hostal también, el camino de regreso. Y dice, oye, ¿qué pasó que te dieron tanto cabot? ¿Qué le diste? Porque ellos sabían que le habían puesto tierra. ¿Qué le diste? ¿Qué le respondió él? Mira, lo que había aquí cuando yo me lo llevé, eso es lo que le di. No le especificó más. Cuando yo salí de aquí hacia el César, lo que había adentro es lo que me vio. O sea, básicamente, ¿qué le di? Tierra. Ellos pensaban de que de repente consiguieron la mitad del camino, al final del camino cambió las cosas, porque por eso estaba todo honrado. No, mira, lo que salí de aquí, eso es lo que le di. Le dijeron, fantástico, vamos a llevar nosotros también tierra. Se fueron los anfitriones y llevaron tierra. Y entonces los romanos le dijeron, bueno, muy bonito, déjame ver si la tierra sirve para convertirla en espadas. Y no sirvió. Se aseguraron del rey, lo ejecutaron a muerte a ellos. Vamos a acabar aquí, Baruch Adonai Leolam. Amén ve amén.